Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 5 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que es la ecología. Cuando vamos a hablar de la ecología, chicos, vamos a hablar de una ciencia que se va a clasificar etimológicamente en dos palabras que de acuerdo al latín viene de la terminación oikos, que significa casa. Entonces, cuando hablamos de la ecología, vamos a hablar del lugar donde se van a desarrollar los seres vivos. Por eso nos dice acá lo siguiente, ¿no? Dice, hay que reconocer, ya, hay que reconocer a los biólogos y geógrafos, ya, un papel fundamental en los inicios de la ecología. Lo justo es recordar los aportes considerables del griego clásico, quien es Aristóteles. Ahí está. Pero ¿qué hizo este señor Aristóteles por la ecología? Además de ser filósofo, fue un biólogo y naturalista, ¿sí? De gran talla. Baste citar sus libros sobre la vida y la costumbre de los peces, frutos de sus diálogos con pescadores y sus largas horas de obsesión personal, ¿no? De su observación acerca de estos seres. Entonces vamos a tener que desde esas épocas ya los filósofos se interesaban por el estudio de la vida en nuestro planeta. Entonces vamos a tener que el término ecología fue creado en el año 1869. ¿Por quién? Por el alemán prusiano Ernest Haeckel, que en su trabajo Morfología General de los Organismos, están compuestos ¿por quién? Por las palabras griegas oikos, ahí está lo que les estaba mencionando, que significa casa u hogar, y logos, que es estudio o tratado. Por lo tanto, la ecología es el estudio o tratado del lugar donde se desarrollan los seres vivos, ¿no? Es el estudio del lugar de los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de la ecología según la definición, vamos a tener que es una ciencia que estudia las relaciones de quién, de los seres vivos con su ambiente, es decir, con su ecosistema. Pero más tarde se amplió la definición al estudio de las características del medio, que también incluyen el transporte de materia, energía y su transformación por las comunidades biológicas. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la ecología, etimológicamente se divide en dos palabras del vocablo griego, que son en latín, oikos, que significa casa u hogar, y logos, que es el estudio tratado. Por lo tanto, etimológicamente, la palabra ecología significa el estudio del hogar de los seres vivos. Y de acuerdo a su definición vamos a tener que es la relación de los seres vivos que se dan con su medio ambiente. Además del transporte de energía y materia y sus transformaciones, ¿no? Entonces vamos a conocer ahora cuáles son los componentes de un ecosistema, porque van a haber componentes, por supuesto, profesor. Vamos a tener acá los siguientes componentes de un ecosistema. Entonces, los componentes estructurales de un ecosistema se van a dar de la siguiente manera. Tenemos los factores abióticos y los factores bióticos. Ah, profesor, esto nosotros ya lo hemos visto. Hemos visto lo que son los factores abióticos, aquellos que no tienen vida. Y estos se van a dividir en sustancias, química y energía. Las sustancias químicas van a ser aquellas que van a estar constituyéndose en dos grupos, que son las inorgánicas y las orgánicas. Y cuando hablamos de la energía, vamos a hablar de aquellos factores ya que no tienen vida, que van a producir un tipo ya sea de luz, de calor o de electricidad, ¿no? Entonces vamos a tener estos tipos de energía. Por ejemplo, la energía luminosa producida por el sol, la energía calorífica también producida por el sol, la energía eléctrica que puede ser producida los relámpagos, por los truenos, ¿no? Que son descargas eléctricas. Entonces,
Ellos vienen a ser factores abióticos, factores que no tienen vida. Y cuando hablamos de los factores bióticos, es todo lo contrario, son aquellos seres que van a tener vida, ¿no? Entonces, ¿quiénes vamos a tener? A los organismos autótrofos o los productores, que vienen a ser todos aquellos que pertenecen al reino de las plantas, y los otros organismos que son heterótrofos, es decir, que no pueden fabricar su propio alimento, necesitan de materia orgánica dispuesta, ¿no? Como por ejemplo nosotros. Nosotros somos animales heterótrofos. Somos aquellos que necesitamos de consumir alimento o materia orgánica dispuesta. Por eso vamos a ser consumidores. Y también dentro de este grupo de los heterótrofos tenemos a los descomponedores, ¿no? Aquellos que se encargan de descomponer la materia orgánica muerta. Por ejemplo, dentro de los descomponedores, ¿quiénes tenemos? A los hongos y las bacterias. Entonces, de esa manera, chicos, vamos a clasificar a los componentes estructurales de un ecosistema en factores abióticos y factores bióticos. Abióticos no tienen vida y estas se van a dividir en sustancias químicas y en energía. Dentro de las sustancias químicas, ¿a quién tenemos? A las orgánicas y las inorgánicas. Y cuando hablamos de la energía, vamos a tener tipo de energía luminosa, calorífica o eléctrica. Y el otro factor, que es el factor biótico, que está constituyendo a todos los seres que tienen vida y que se van a dividir en dos grandes grupos, que son aquellos que son capaces de poder fabricar su propio alimento, que son los organismos autótrofos, o también considerados como productores, ¿no? Porque es el primer eslabón de la cadena alimenticia. Y tenemos a los organismos heterótrofos, en la cuales nosotros vamos a estar ahí, que son aquellos que no pueden fabricar su propio alimento, ¿no? Necesitan materia orgánica dispuesta para alimentarse. ¿Quiénes tenemos? A los consumidores y a los descomponedores. Entonces, ahora vamos a ver, chicos, ahora vamos a ver, ¿sí? Los componentes que están constituyendo al ecosistema. Sí, estos componentes que estamos mencionando acá, vamos a verlos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué componentes tenemos acá? Vamos a poder observarlos de la siguiente manera. Tenemos el ecosistema del Perú. En el ecosistema del Perú vamos a tener diversos ecosistemas, ya que pueden ser aéreos terrestres o ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, los aéreos terrestres vamos a tener ecosistemas en donde en los desiertos, en las selvas, en los bosques, en los matorrales, en las costas, ¿no? Y cuando hablamos de ecosistemas marinos, es decir, acuáticos, vamos a tener aquí a los ríos, los lagos, los mares y un ecosistema mixto, es decir, entre terrestre y acuático, tenemos a los humedales. Este es un ecosistema mixto, ¿ya? Entre terrestres y humedales. Entonces, en cada uno de estos ecosistemas que se desarrollan, vamos a poder ver los factores que constituyen, que pueden ser bióticos o abióticos. Ahora, vamos a conocer por acá un poquito, ¿sí?, acerca de los ecosistemas terrestres. Cuando hablamos de los ecosistemas terrestres, se van a dar de aquellos ecosistemas que se dan en la Tierra, ¿no? En la cual su ubicación ecuatorial, ya, la presencia de la cordillera de los Andes y las corrientes marinas hacen que el Perú tenga diversos climas, por lo tanto, muchos ecosistemas. El desierto cubre casi toda la costa y es interrumpida por algunos valles. Hay dos tipos de desiertos, los desiertos de piedra y los desiertos de arena. Entonces, como vamos a poder ver,
parte de la cosa. Desiertos de piedra. ¿Dónde tenemos piedra? Pues la piedra, ustedes saben que la tierra se da por la descomposición no, sino por la degradación de la roca madre. La roca madre es una roca que se va fragmentando y cada vez se va a fragmentar en porciones más pequeñitas, 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 y eso da origen a la arena. Entonces, por eso vamos a tener dos tipos de arena, ¿no? La que es la arena de piedras y la arena que nosotros conocemos ya tal como es, bien finita, ¿no? Entonces, los desiertos de piedra van a estar constituidos por este tipo de piedras, ya de tamaños pequeños. Y los desiertos de arena por ya partículas mucho más pequeñitas, ¿no? Entonces, con respecto a la puna, cuando hablamos de la puna, ya ustedes esto seguro también habrán visto en geografía, los niveles, ¿no? Han visto la zona de la región Puna, selva, la región Rupa Rupa, ¿no? Ustedes habrán visto todas esas partecitas que constituyen a diferentes medios donde viven, donde los niveles o nichos ecológicos, creo le llaman ustedes, ¿no? Entonces, ahora, cuando tenemos la puna, es un ecosistema que se localiza por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es decir, este tipo de ecosistema, que es la puna, son ecosistemas que se van a dar en lugares ya altos, y mayormente en las partes sierras que se conocen así, cuyo clima es muy frío y seco, con fuertes vientos y heladas casi continuas, es decir, con mucho frío, porque a mayor altitud, mayor es la temperatura, ¿ya? La temperatura con respecto a, porque está más alto, ¿no? Está más cerca hacia el sol, pero también va a sentirse mucho más frío porque se encuentra más elevado. Las plantas que se encuentran en este tipo de ecosistema ya se adaptan y soportan las grandes heladas, el frío. Por ejemplo, tenemos el lichu. El lichu viene a ser un tipo de forraje andino característico de las cuales se alimentan diversos tipos de ganados, que se alimentan diversos tipos de animales como por ejemplo la alpaca, las vicuñas, ¿no? Que es un alimento, un forraje muy característico de estos animales, de estos auquénidos, ¿no? Entonces, vamos a ver también que la yareta son pequeños y crecen pegados al suelo para evitar exponerse al frío, que es una especie de planta también. Entonces, todos los animales, es decir, todos los que tienen vida, se van a acostumbrar o van a modificarse para que puedan sobrevivir en estas zonas de altas temperaturas, ¿no? Donde hace mucho frío, y vamos a tener también que van a adaptarse su organismo para que puedan sobrevivir. Y todo lo contrario a la puna tenemos lo que es la selva. La selva, las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la vida, ya que en la selva llueve mucho, hay mucha humedad y las temperaturas son altas, es decir, hace calor, a diferencia de las temperaturas bajas en la puna. Crece todo tipo de vegetación porque constantemente hay lluvias, el suelo está húmedo y eso es muy importante para la planta para que se pueda desarrollar. Por eso hay todo tipo de vegetación, ya sea hierbas, arbustos, árboles o plantas trepadoras, etcétera, que contribuyen en capas o estratos en funciones de la cantidad de luz que ingresa hacia el lugar, hacia el ecosistema donde se encuentran, ¿no? Entonces vamos a tener, chicos, que el ecosistema de la selva es muy propicio para la vida de los seres vivos. Ahora, eso es con respecto a ecosistemas terrestres. Si hablamos de ecosistemas marinos, vamos a tener de aquellos ecosistemas que se van a dar en el mar, ¿sí? Así como en la Tierra hay diferentes climas que son fríos o cálidos, en el mar también vamos a tener que existen aguas frías o cálidas. Vamos a tener, eso va a depender de qué, va a depender de la profundidad en la cual van a vivir los seres
que se encuentran en este ecosistema marino, ¿no? Entonces vamos a tener, así como la Tierra, hay diferentes climas y en cada uno de ellos se desarrollan animales y plantas característicos. En el mar también se pueden distinguir zonas o hábitats particulares. Estos hábitats se establecen principalmente en función de la cantidad de luz, la cercanía a la costa y el tipo de fondo marino, en la que se puede ser rocoso o arenoso. Las zonas de mar, ya, o las zonas superficiales, corresponden a una superficie hasta los 200 metros de profundidad, ¿no? Eso más o menos, ustedes seguro habrán escuchado también del litoral peruano, del territorio, de las 200 millas del mar peruano. Entonces, eso depende a la profundidad del mar, ¿no? Entonces, esa profundidad ya va a depender para que exista algún tipo de ser en ese lugar. Entonces, en esas aguas, a esas profundidades, pueden crecer diversos tipos de peces, crustáceos, moluscos, pueden crecer diversos tipos de algas, ¿no? Pero y si tenemos zonas más profundas, ¿ya? Que se encuentra abajo de la zona superficial, que son de los 200 metros, que habíamos mencionado, tiene muy poca luz. Y debido a eso, no hay fitoplancton, ni grandes comunidades de organismos, sino van a haber otros tipos de animales que se han adaptado a esas superficies marinas y van a poder desarrollarse, como por ejemplo tenemos algunos crustáceos, calamares, ¿no? Vamos a tener que ellos ya viven a profundidades mucho mayores a las que se había mencionado anteriormente. Entonces, de acuerdo a la profundidad del mar, van a existir diversos tipos de animales, ¿no? Van a poder adaptarse. Y ese es cuando hablamos del mar, pero cuando hablamos de un ecosistema de agua dulce, estamos hablando de los ríos, lagos, lagunas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los ríos, que las comunidades de los seres vivos se encuentran en los ríos, dependen principalmente de ¿qué? De la velocidad de la corriente. Y las lagunas no van a tener movimiento, ya que son aguas tranquilas, ¿ya? Vamos a tener que son ricas en sustancias nutritivas. En los ecosistemas más pequeños puede haber poca oxigenación, poca presencia de estancamiento de aguas, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, vamos a tener los ecosistemas marinos que pueden ser de agua dulce o de agua salada, que son ecosistemas, ¿no? Del mar. Y los ecosistemas terrestres, que pueden ser de acuerdo también al tipo de temperatura, que pueden ser muy bajas, que es la puna, que se dan a niveles mayores a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y la selva, que son lugares donde las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la vida, ya que presentan mayor humedad, el calor permite el desarrollo de los seres vivos, etc., ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, hemos visto acerca de un ecosistema, ¿sí? No te olvides que la palabra ecología proviene de dos vocablos griegos, que es oikos y logos, que es estudios de la casa, y de acuerdo a la definición en la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su medio que ellos se encuentran, pero también incluye el transporte de ¿quién? De materia y energía y su transformación. Muy bien, chicos, entonces eso es todo por el día de hoy con respecto al curso de biología y el tema de lo que es la ecología, y nos hemos basado directamente en su componente principal, que es el ecosistema. No te olvides que un ecosistema está formado por factores bióticos y abióticos, que estos se relacionan entre sí para formar un ecosistema. El Perú, debido a sus climas, presentan una gran diversidad de ecosistemas que pueden ser terrestres, que pueden ser marinos o pueden ser mixtos, ¿no? Aquellos que están entre tierra y agua, como los humedales, también algunos los consideran a las costas por ser ecosistemas mixtos, y los terrestres tenemos los desiertos, las selvas, los bosques, los matorrales, y los marinos tenemos los ríos, los lagos y los mares, ¿no? Ahora vamos a ver, chicos, por acá un pequeño video que nos va a permitir darnos un poquito más luz acerca del tema que hemos visto. En 1869, por el alemán Ernst Haeckel,
se presentó el término ecología, nombrando así la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Fácil, ¿cierto? Sí, pero ¿qué es vida? Es muy difícil definir qué es vida. Fácil de identificar, pero muy complicada de definir, puesto que es el resultado de las interacciones que se dan en los sistemas que llamamos organismos. Es una característica emergente de sistemas complejos, llamado sistemas biofísicos. Como hablamos de sistemas, hay algunos aspectos comunes a todos los sistemas que son fundamentales de tener en cuenta. El sistema es un conjunto de elementos que interactúan gracias a que existe un orden y una entrada de energía. Los sistemas biofísicos son sistemas compuestos por elementos vivos, organismos y elementos no vivos que interactúan entre sí y en algunos casos son mutuamente dependientes. En la naturaleza, los sistemas que encontramos son sistemas abiertos, lo que significa que en la naturaleza los sistemas tienen flujos de materia, energía e información al interior del sistema y con el exterior, lo que es fundamental en ecología, porque significa que en ecología cualquier sistema biofísico, una célula, un organismo, un ecosistema, tiene una relación directa con lo que lo rodea o sus vecinos, y todo lo que pase afuera lo afecta y todo lo que haga afecta a su entorno y vecinos. Los sistemas, como ustedes saben, son mucho más que la suma de sus partes. O piensen en la diferencia fundamental que existe entre una bicicleta armada y funcional y la bicicleta desarmada, con todas sus partes extendidas en el piso. En la desarmada están todas las partes, pero no funciona. Hace falta la interacción ordenada de los componentes y la entrada de energía. Esa gran diferencia es lo que conocemos como propiedades emergentes del sistema. Eso que lo hace más que un simple conjunto de elementos. Estas propiedades emergentes cambian. La palabra ecología proviene del griego oikos, que significa casa u hogar, y logos, que significa estudio o ciencia. La ecología es una rama de la biología que estudia a los seres vivos, sus relaciones entre sí y con su entorno o lugar en donde vive. La ecología es una ciencia multidisciplinaria, ya que para lograr su estudio se ayuda de otras ciencias, como son la botánica, geografía, estadística, edafología, climatología, entre otras. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido